Gracias te damos porque en este tiempo nos permitirás conocer algunas herramientas, algunos recursos que tenemos para estudiar tu palabra, para estudiar las Sagradas Escrituras y sacar enseñanzas personales, para que aprendamos de ti directamente, que eres la fuente de la sabiduría y de la inteligencia. En Cristo Jesús pedimos su bendición. Amén. Bueno, vamos entonces a repasar que en la ocasión anterior hablábamos que para hacer un estudio bíblico personal necesitamos unos recursos, unas reglas, unos métodos y unas estrategias de aprendizaje. En este tiempo vamos a hablar de los recursos que nosotros podemos disponer. Entonces tenemos aquí el primer recurso que nosotros podemos disponer son las versiones bíblicas. Recordemos que la Biblia no se escribió toda como un conjunto de 66 libros de una sola. Los escritos bíblicos datan de hace miles de años e inicialmente fueron escritos en diferentes materiales. Se utilizó la madera, se utilizó la piedra, se utilizó también el papiro y el pergamino. La cera también se utilizaban las tablillas de cera para poder escribir, que esas eran las formas como se escribía en esa época. Luego yo no tenían el papel como hoy en día lo conocemos nosotros. Esos textos originales donde Moisés y otros hombres antiguos escribieron lo que Dios mostraba a la humanidad para nosotros, esos originales no se tienen actualmente. De eso tenemos que nosotros ser muy conscientes. Es decir, la Biblia que nosotros conocemos en esos momentos que leemos no es el mismo texto exactamente de su original. Incluso esos originales no existen. ¿Por qué? Porque los materiales en los cuales fueron elaborados fueron materiales perecederos, no permanecieron durante mucho tiempo. Lo más reciente que se conoce, o los manuscritos más antiguos que se conocen, son los que se encontraron en las cuevas del Qumrán y básicamente tienen que ver con el libro de Isaías, o sea, no son todos los libros de la Biblia. Sin embargo, tenemos claridad de que hubo un grupo de personas inicialmente llamados escribas y luego masoretas que se encargaron de transcribir literalmente los textos de la antigüedad. Ellos tomaban un original de su época que ya estaba envejeciéndose, ya estaba destruyéndose, y lo transcribían muy literalmente, muy al pie de la letra. Los que conozcan algo de historia de esto se darán cuenta que estos eran tan detallistas que cada carácter lo contaban para que no faltara absolutamente ninguno, porque recuerden que hay una maldición cuando se omite algún carácter de la Biblia. Entonces ellos eran muy celosos y ese era su trabajo. Se le llamaban escribas, luego se le llamaban masoretas y ese era su trabajo, transcribir de unos originales a otras copias, es decir, se encargaban de hacer copias porque en esa época no había la imprenta como tal. Luego ahí surgieron unos manuscritos que se tienen en diferentes museos a nivel del mundo y de los cuales ya hombres más de la, digamos, de la época después de Cristo se dedicaron a tomar esos originales que estaban escritos en hebreo, los de la columna de la izquierda, o los que estaban escritos en griego y hebreo de la columna de la derecha. Entonces encontrarán ustedes dos columnas que son sencillamente versiones bíblicas de los originales o traducciones de los originales más antiguos que se pueden tener memoria. Entonces, si miramos por el lado de la izquierda, tenemos algo muy importante que se llama la Septuaginta, está en el quinto lugar. Y la Septuaginta fue un grupo de 70 hombres que decidieron tomar todos los manuscritos que habían con relación al pueblo de Dios y ellos fueron los que decidieron que existía un Antiguo Testamento que estaba compuesto de los libros correspondientes. Entonces ellos se dedicaron a sacar ese listado de libros del Antiguo Testamento. Luego ya podemos nosotros, y hemos escuchado la Vulgata Latina,
Otra que hemos conocido, la Biblia Nácar Colunga. Estas son por el lado de la Iglesia Católica. Usted las puede encontrar hoy en día, puede comprar en una librería la Biblia Nácar Colunga, que es una traducción de 1944, tomando información de los manuscritos originales. Y siempre parte de unos manuscritos anteriores para, con base en eso, llegar a fijar una traducción lo más fiel posible al español, en ese caso, para nosotros de Colombia. Hay otras ahí interesantes como la Biblia del Alba, y en la parte final está la Biblia Torres Amat y la Biblia Weber Cantera. Todas esas son versiones bíblicas que es importante que nosotros las podamos acceder, las podamos conocer. Recordemos que por este lado no solamente vamos a encontrar los 66 libros de la Biblia, sino vamos a encontrar los libros que para nosotros son apócrifos, es decir, que generan ciertas dudas doctrinales, pero que están contemplados o incluidos dentro de esta Biblia. Es decir, esta Biblia tiene más de 66 libros. Por el lado derecho viene la tendencia cristiana, donde tenemos entonces algo conocido como el Nuevo Testamento de Tyndale. Tenemos, hay otra que me interesa mucho y la encontré, y la leo. En la parte final está la Biblia de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso. Es interesante, lo podemos acceder a esa Biblia. Me gusta comparar mucho las lecturas que hago con la Biblia del Oso. Esta es una traducción de 1509, es una traducción bastante antigua, pero la tenemos. De hecho, que cuando uno la lee encuentra unos términos, unas palabras bastante arcaicas que ya no las utilizamos nosotros, pero eso nos permite a nosotros entender que lo que estamos leyendo viene con cierta antigüedad como tal. Algunas otras Biblias que nosotros conocemos, por ejemplo, tenemos la Reina Valera, que es la de 1960, que es una Biblia muy conocida por la Iglesia cristiana. Sencillamente dos personajes como Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, ellos dos decidieron tomar de los manuscritos antiguos y hacer una traducción que es la que actualmente nosotros tenemos. Esta Reina Valera ya no solamente está en 1960, tenemos en este momento la última Biblia que es la del 2015. Entonces todas estas han venido de los textos originales. Como se darán cuenta, las versiones bíblicas son importantísimas. Yo no debo seleccionar exclusivamente una versión. Yo puedo tener una versión que me guste leer, pero debo tener otras versiones para comparar. Si ese versículo, tal como está escrito ahí, estaba escrito en otras versiones mucho más antiguas. Entonces podemos tomar una Nácar Colunga, podemos tomar una Biblia del Oso, podemos tomar lo más antiguo que tengamos, porque recordemos que algunas están escritas en latín. Entonces, pues aquí tenemos que nosotros hacer nuestra propia biblioteca de las versiones bíblicas. Esto es un recurso muy importante para todos los que deseamos estudiar la Biblia. Los comentarios bíblicos. Es importante tener este tipo de fuente. Los comentarios bíblicos anteriormente eran una serie de libros muy gruesos, como unas enciclopedias, donde los que escribían el comentario hacían alguna nota sobre ciertos pasajes bíblicos. Entonces, cuando uno accede a estos comentarios bíblicos, uno tiene que tener una actitud de análisis. Uno no puede tomar como cierto lo que dicen esos comentaristas de la Biblia, que colocan sus notas, sus apuntes sobre determinados versículos bíblicos. No lo debe tomar uno como cierto, pero ayuda en el sentido de que le pueden explicar a uno ciertas cosas que uno en otros momentos no entiende. Por otro lado, tenemos otros recursos. Son los recursos como diccionarios bíblicos y diccionarios seculares. Siempre, y la recomendación es, accedamos a ese tipo de diccionarios. Hay diccionarios bíblicos en papel, que los podemos tener en nuestra biblioteca, así como los comentarios bíblicos, pero también necesitamos los diccionarios seculares, esos que utilizan los niños en primaria, en bachillerato, o esas enciclopedias donde nos explica el significado o la concepción o connotación de una palabra del español o de otro idioma. Tenemos la concordancia bíblica, y es que la concordancia bíblica
es sencillamente una lista de palabras que yo puedo encontrar en la Biblia. Entonces, si yo en esa concordancia, por ejemplo, busco la palabra peces, perfectamente ella me puede dar en mí un listado de pasajes bíblicos o versículos bíblicos donde se encuentra esa palabra peces. Esa es una de las formas como utilizábamos nosotros anteriormente, al existir el internet, para encontrar versículos que se nos había olvidado la cita bíblica, no sabíamos dónde estaban. Entonces utilizábamos palabras claves y mediante la concordancia bíblica pues accedíamos a ello. Hoy en día, a través de los navegadores, los buscadores, pues podemos encontrar perfectamente estas palabras, pero también existen concordancias bíblicas, tanto en aplicaciones para Android como aplicaciones para los de iOS. Otros recursos que tenemos que tener a la mano son aquellos que tienen que ver con la contextualización de los pasajes bíblicos. Entonces tenemos que acudir a la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento, conocer algo de la geografía del Antiguo y Nuevo Testamento y tener otros recursos como por ejemplo los audiolibros, la Biblia. Entonces encontramos cosas muy interesantes que les voy a explicar en esta noche. Tanto en el canal de YouTube hay un proyecto muy interesante que lo podemos analizar en este tiempo. Entonces vamos a revisar en el navegador, porque me gusta que vayamos directamente a él. Entonces una de las primeras herramientas que yo debo buscar en el navegador puede ser, por ejemplo, los comentarios bíblicos. Aquí vamos a encontrar varios resultados. Uno de ellos puede ser este, usted escoge cualquiera de ellos. Aquí hay varias versiones de Biblias, entonces podemos, por ejemplo, esta Reina Valera 95, o Dios habla hoy, o Torres Amat. Vamos a mirar, por ejemplo, esta 95, y podemos tomar cualquier libro que deseemos. Por ejemplo, tomamos el de Job, y aquí ya encontramos los comentarios. Entonces, está el versículo en la columna de la izquierda y en la derecha se encuentran algunos comentarios, algunas notas. Aquí dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y aquí está una aclaración: esta región se encontraba fuera del territorio de Israel, probablemente al este de Palestina y el norte de Edom. Mire cómo estos comentarios me dan algo de geografía, explicándome lo que está pasando al lado izquierdo, me lo está explicando al lado derecho. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos cuando estamos haciendo un estudio bíblico personal. Tener los comentarios bíblicos. Aquí nos habla un poco de historia, de geografía. Eso es muy importante. Incluso nos da algunas citas bíblicas de otros pasajes de la misma palabra. Tenemos los comentarios, tenemos las concordancias. Entonces, en las concordancias bíblicas hay concordancias, por ejemplo esta, la estuve revisando. Aquí uno puede buscar una palabra, por ejemplo peces. Miramos a ver en la Reina Valera, a ver si encontramos algo. Y aquí nos dice que esa palabra peces se encuentra en Génesis, en Éxodo, en Nehemías, en Salmos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí él me va mostrando el listado de versículos donde esa palabra peces se encuentra. Lo puedo filtrar por Nuevo Testamento si quiero hacer una búsqueda más precisa. Entonces ya me va a mandar solamente los versículos bíblicos del Nuevo Testamento donde la palabra peces aparece. Esa es una de las formas de hacerlo. Yo lo otro que hago, para no ir directamente a la concordancia, es buscar la palabra peces en la Biblia y seguramente que voy a encontrar versículos acerca de eso. Entonces podemos encontrar algunas explicaciones acerca de eso en esa parte. Entonces aquí ya hay algunos comentarios, por ejemplo peces, qué es, concepto, todo esto con base en lo que es la palabra de Dios. Ahora, si yo me acuerdo que estamos hablando los peces y los panes, para mirar uno de los pasajes muy clásicos de la Biblia, entonces miren que en esta versión, en esa página, es donde aparece la alimentación de los 5,000 o de los 4,000, ¿sí?
Esta es una de las páginas que yo utilizo muy frecuentemente, la Biblia, con esta Biblia Gateway, donde yo puedo escoger no solamente pasajes bíblicos, sino la traducción que yo quiero. Esta es una traducción en lenguaje actual, pero aquí vienen las otras traducciones para yo leer, por ejemplo, palabra de Dios para hoy. Entonces, aquí está el pasaje completo en esta Biblia. Yo utilizo mucho, me gusta este recurso porque encuentro varias versiones bíblicas para yo poder estudiar. Entonces, aquí ustedes pueden encontrar bastantes traducciones bíblicas. Entonces, tenemos esos recursos. Hay otro que está en YouTube, lo vamos a mirar, se llama, aquí lo tengo, el proyecto Bible Project. Entonces vamos a ver si lo encuentro. Ok, aquí lo tengo el canal. Este es un canal muy bueno, donde podemos tener algunos recursos bíblicos para nosotros poder utilizarlos. Aquí están los libros de la Biblia, ¿sí? Y esa parte es interesante porque tenemos algunos que son animados. Entonces, si por ejemplo yo abro este me explica uno de los libros de la Biblia. Entonces, este es del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahí están en esa parte el proyecto Biblia. Este es uno de los recursos que se pueden utilizar en YouTube. Lo van a encontrar en inglés, pero seguramente podemos buscar alguna traducción para poderlo tener en español. ¿Qué otros recursos necesitamos nosotros en estos momentos? El Google Play y el App Store. Vamos a mirar entonces las aplicaciones de Google Play. Y dentro de las aplicaciones de Google podemos buscar, por ejemplo, Biblia. Y aquí tenemos diferentes aplicaciones que podemos descargar a nuestros celulares. Tenemos Biblias de diferentes versiones, la historia la nueva versión internacional, Biblias para niños, incluso películas sobre la Biblia, aunque esas están en inglés, los audios. Y aquí también podemos buscar, por ejemplo, los comentarios bíblicos y algunos otros recursos que podamos encontrar aquí. Tenemos entonces libros electrónicos, Biblia de Estudio Guía, Romanos, Apocalipsis, Mateo, todos esos que podemos utilizarlos nosotros para lo que necesitemos. Entonces se darán cuenta que tenemos recursos, no solamente en Google Play, lo tenemos en la Play Store también, diferentes recursos bíblicos que vamos a necesitar nosotros. Si buscamos concordancia bíblica, entonces aquí tenemos nuevo comentario ilustrado, bosquejos expositivos de la Biblia, ¿sí? Diccionario ilustrado de la Biblia. Todo eso son aplicaciones que podemos descargar a nuestro celular. Si usted tiene un iPhone, le tocaría buscarlo en la App Store. Seguramente también ahí está. Pero si tiene un Android, un celular de Android, pues lo podrá buscar aquí. Concordancia bíblica. Aquí tenemos diccionario bíblicos, Biblia de estudio. Todos estos son recursos que nosotros necesitamos. Muy bien. Teniendo ya nosotros conocimiento de que hay unos comentarios bíblicos, de que hay unos diccionarios, que hay algunas concordancias y que hay otros recursos como YouTube, como el proyecto Biblia que nosotros podemos tener, también existen los audiolibros. También podemos buscar entonces audiolibros que tengan que ver con la Biblia. Como esto es algo teórico práctico, yo les voy a dejar un pequeño ejercicio para la próxima sesión. Y es estudiar ese pasaje, el de Mateo 19:24, con ayuda de sus recursos. ¿Sí? Entonces, usted, acuérdese de Mateo 19:24, lo busca en la Biblia, busca el diccionario
busca la concordancia, busca el comentario bíblico, busca videos, es decir, reúne una cantidad de elementos o recursos que le permitan a usted tener claridad sobre Mateo 19:24. Es un pequeño versículo, pero con una enseñanza muy profunda en esa parte de aprender a estudiar la Biblia.